Niña pobre pide a joven millonario tocar el piano en la fiesta. Su respuesta es inesperada. Teresa se pasó la mano por el pelo rubio, recogido en un moño apretado. Miró a Emily por 10ª vez en 5 minutos. La niña de 5 años estaba sentada en la cama, balanceando sus piernecitas y mordiéndose el labio inferior, un hábito que aparecía siempre que se ponía nerviosa. «Mamá, ¿por qué no puedo irme contigo?», preguntó Emily, con sus ojos azules brillando con lágrimas contenidas. «Porque hoy es mi primer día trabajando para la familia Serrano, cariño. Es la fiesta de cumpleaños de su hijo y necesito ayudar en la cocina». Teresa se arrodilló frente a su hija. «La niñera ha cancelado en el último momento, así que te vas a quedar aquí, en esta habitación muy calladita. Tienes tus libros para colorear, tus lápices. Pero quiero estar contigo, Emily». La voz de Teresa se volvió más firme. «¿Me prometes que te quedarás aquí? Esta familia es muy importante. Si pierdo este trabajo». La niña asintió lentamente, pero Teresa vio la terquedad en los ojos de su hija. Conocía esa mirada. «Lo prometo, mamá». Teresa besó la frente de su hija y salió, cerrando la puerta con cuidado. Sus pasos resonaron por el pasillo hasta desaparecer por completo. Emily se quedó quieta durante exactamente 3 minutos. Entonces, la curiosidad venció a la promesa. La mansión de los Serrano era un mundo diferente a todo lo que ella conocía. Los pasillos parecían interminables, con cuadros enormes en las paredes y alfombras suaves que absorbían el sonido de sus pies descalzos. Emily caminó despacio, prestando atención a cada detalle. Voces y risas venían de algún lugar lejano. La fiesta. Emily siguió el sonido como un ratoncito siguiendo el olor a queso. Cuando llegó a lo alto de la escalera principal, se quedó boquiabierta. El salón principal estaba lleno de gente elegante. Hombres de traje y mujeres con vestidos brillantes conversaban en pequeños grupos, sosteniendo copas que reflejaban la luz de las lámparas gigantes. Y allí, en el centro de todo, había un piano de cola negro que parecía un gigante dormido. Un joven rubio se acercó al instrumento. Debía tener unos 20 años, con ojos verdes claros y una sonrisa que hacía que la gente a su alrededor se acercara de forma natural. Colocó los dedos sobre las teclas y, de repente, la música se apoderó del ambiente. Emily se escondió detrás de la balaustrada, pero no podía apartar los ojos de él. El joven, que solo podía ser Javier, el cumpleañero, tocaba como si estuviera conversando con el piano. Sus dedos danzaban por las teclas con una naturalidad que hizo que el corazón de la niña se acelerara. La música era bonita y triste al mismo tiempo. Emily cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera. Era diferente a las canciones sencillas que conocía, pero despertaba algo familiar dentro de ella. Cuando la música terminó, los aplausos llenaron el salón. Javier se levantó, hizo una reverencia y sonrió a los invitados. «Precioso como siempre, querido», dijo una mujer de pelo rubio platino que debía de ser su madre. «Javier toca divinamente», comentó otra persona. Fue en ese momento cuando Emily tomó una decisión que lo cambiaría todo. Bajó unos escalones y, antes de que el valor se le escapara, dio unos pasos más hasta quedar visible para todos. «¿Puedo tocar?», preguntó su voz pequeña pero clara. El salón entero se giró para mirarla. Emily sintió decenas de ojos sobre ella, pero no retrocedió. «Oh, por el amor de Dios», murmuró una señora con un vestido azul. «¿De dónde ha salido esta cría?». «¡Qué atrevimiento!», dijo otra, negando con la cabeza. «Alguien tiene que llamar a los padres de esta niña», comentó un hombre con gafas, claramente irritado. Algunas risas discretas resonaron en el ambiente. Emily sintió que sus mejillas se ponían rojas, pero se quedó quieta donde estaba. «Cariño, este no es un lugar para que los niños jueguen», dijo la señora Serrano, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No quiero jugar», respondió Emily. «Quiero tocar el piano». Más risas, ahora más fuertes. Alguien susurró ridículo, lo suficientemente alto como para que Emily lo oyera. «Una niña de ese tamaño ni siquiera llega bien a los pedales», rió un hombre gordo. «Probablemente ni sabe dónde están las teclas», añadió una mujer. Javier, que había observado todo en silencio, se acercó. Emily lo miró con esperanza. «¿De verdad sabes tocar?»,
preguntó él, agachándose para quedar a su altura. Emily asintió con firmeza. Javier, esto es una fiesta seria, protestó su madre. No podemos dejar que cualquier niña. Solo una canción, mamá. Miró a Emily de nuevo. ¿Cómo te llamas? Emily. De acuerdo, Emily. Vamos a ver qué sabes hacer. Los murmullos de desaprobación se hicieron más fuertes. Emily oyó a alguien decir, esto va a ser bochornoso, y a otra persona suspirar con impaciencia. Javier cogió un cojín y lo puso en el banco del piano para que Emily pudiera alcanzar las teclas. Ella se sentó, ignorando las miradas de desdén a su alrededor. ¿Qué canción vas a tocar?, preguntó Javier amablemente. Emily no respondió, simplemente colocó sus manos pequeñas sobre las teclas y empezó. La primera nota salió suave y clara, luego la segunda y la tercera. Las risas cesaron de inmediato. Emily tocaba una melodía sencilla, pero había algo en la forma en que lo hacía, que cortaba el aire como una cuchilla. Sus dedos pequeños se movían con una delicadeza natural, como si el piano fuera una extensión de su propio cuerpo. La música hablaba de nostalgia sin que ella necesitara decir una palabra. Cada nota cargaba una emoción pura, sin filtros, sin pretensiones. Era imposible no sentir lo que ella sentía. El hombre que se había reído de ella estaba ahora con la boca entreabierta. La señora del vestido azul había dejado de negar con la cabeza. Incluso la señora Serrano parecía genuinamente sorprendida. Emily no miraba a nadie. Estaba completamente perdida en la música, como si no existiera nada más en el mundo aparte de ella y el piano. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que no correspondía a sus 5 años de edad. Cuando tocó la última nota, el silencio se prolongó durante largos segundos. Nadie se movía, nadie respiraba. Entonces empezaron los aplausos, tímidos al principio, casi avergonzados, pero creciendo hasta apoderarse del salón entero. Las mismas personas que se habían reído de ella ahora aplaudían con admiración genuina. «Dios mío», susurró alguien. «Eso ha sido extraordinario», dijo el hombre de las gafas, pareciendo no creer lo que acababa de ver. Emily bajó del banco y miró a Javier, que aplaudía con una enorme sonrisa en el rostro. «¿Cómo has aprendido a tocar así?», preguntó él, todavía impresionado. Antes de que Emily pudiera responder, una voz cortó el aire como un látigo. «¡Hey, Rose!». Teresa apareció en la entrada del salón con el rostro rojo y los ojos desorbitados de susto. Atravesó el lugar corriendo, pasando entre los invitados sin importarle las miradas. «Deberías haberte quedado donde te dije». Teresa apartó a Emily del lado del piano. «Me has metido en problemas». «Mamá, yo solo». «Nada de excusas. Nos vamos ahora». Teresa agarró la mano de su hija con fuerza y empezó a tirar de ella hacia la salida. Emily tropezó, intentando seguir los pasos apresurados de su madre. «Espere», Javier dio un paso al frente. «Ha tocado maravillosamente». «No tiene por qué». «Le pido disculpas por las molestias, señor», dijo Teresa sin mirarlo. «Esto no se repetirá». Tiró de Emily aún más rápido. La niña miró hacia atrás una última vez y vio a Javier parado junto al piano con una expresión de confusión y admiración. Los aplausos todavía resonaban en el salón cuando desaparecieron por la puerta principal, dejando atrás un momento que nadie allí olvidaría jamás. Javier no pudo conciliar el sueño esa noche. La música de Emily resonaba en su cabeza como un dulce fantasma que se negaba a irse. Había tocado el piano toda la vida. Había estudiado con los mejores profesores, pero nunca había sentido algo así. La forma en que ella tocaba, tan pura, tan verdadera, removió algo dentro de él que ni siquiera sabía que existía. Se dio la vuelta en la cama por 10ª vez, mirando el techo ornamentado de su habitación. Las gruesas cortinas bloqueaban cualquier luz exterior, pero aún así sabía que ya estaba amaneciendo. Había oído a los pájaros empezar a cantar hacía una hora. ¿Cómo podía una niña de 5 años tocar con tanta emoción? ¿De dónde venía esa técnica? Y, sobre todo, ¿por qué le afectaba tanto? Javier había crecido en un mundo donde la música era espectáculo, donde cada nota tenía que ser perfecta, donde lo importante era impresionar al público. Pero Emily tocaba como si la música fuera respiración, natural, necesaria,
vital. A la mañana siguiente, bajó a desayunar más temprano de lo normal. La casa estaba en silencio. Solo el sonido lejano de cacerolas proveniente de la cocina rompía el silencio. Sus padres todavía dormían. Nunca se despertaban antes de las 10. Buenos días, señor Javier, dijo Margarita, la jefa de cocina, cuando él apareció en la puerta de la cocina. Era una mujer robusta de pelo canoso que trabajaba para la familia desde hacía más de 15 años. Buenos días, Margarita. ¿Está Teresa aquí? Margarita señaló el jardín trasero. Ha llegado temprano hoy. Está tendiendo la ropa. ¿Quiere que la llame? No hace falta. Gracias. Margarita lo observó con curiosidad. Era raro que Javier buscara a los empleados, especialmente tan temprano, pero no dijo nada. Simplemente volvió a preparar el desayuno. Javier salió por la puerta trasera y encontró a Teresa colgando sábanas en el tendedero. El jardín estaba fresco con el rocío de la mañana y el aire olía a hierba mojada y flores. Teresa estaba de espaldas a él, concentrada en su trabajo. Lo vio acercarse e inmediatamente se puso tensa, sus manos temblando ligeramente mientras ponía una pinza en la cuerda. Señor Javier, dijo, bajando la cabeza. Si es por lo de ayer, le pido 1000 disculpas. Emily no debería haber. No es eso. Javier levantó la mano para interrumpirla. De hecho, quería hablar precisamente de eso, de Emily. Teresa soltó la sábana que sostenía y se giró completamente hacia él. Sus ojos azules estaban llenos de preocupación y Javier notó las ojeras oscuras debajo de ellos. Probablemente ella tampoco había dormido bien. No volverá a meterse donde no debe, se lo prometo. Encontraré a alguien que se quede con ella cuando yo esté trabajando. Quizás la señora Henderson de la casa de al lado pueda. Teresa, no lo está entendiendo. Javier dio un paso más cerca. ¿Cómo sabe tocar así? La pregunta tomó a Teresa por sorpresa. Parpadeó varias veces, como si no supiera si había escuchado bien. Señor, ¿cómo sabe tocar el piano?, repitió Javier más despacio. Una niña de 5 años no toca de esa manera por casualidad. Alguien le ha enseñado y quiero saber quién. Teresa guardó silencio por un largo momento, jugando nerviosamente con la pinza en la mano. Javier esperó, dándole tiempo para procesar la pregunta. Su padre, dijo Teresa finalmente, su voz casi un susurro. Su padre es músico. Teresa negó con la cabeza y Javier vio cómo se formaban lágrimas en sus ojos. Lo era. David era músico. Tragó saliva y miró al cielo como si intentara reunir valor. Tocaba el piano en bares, en pequeños eventos, bodas, cumpleaños. No ganaba mucho, pero amaba lo que hacía. Decía que la música era su forma de hablar con el mundo. Javier asintió, animándola a continuar. Cuando Emily era pequeña, él pasaba horas tocando para ella. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Teresa. Se sentaba en su regazo, intentando alcanzar las teclas con sus manitas diminutas. David decía que tenía un talento natural, que podía sentir la música de una manera que la mayoría de la gente no puede. ¿Le enseñó formalmente? No, no era así. Teresa negó con la cabeza. David no creía en las clases tradicionales. Decía que primero aprendes a sentir y luego aprendes la técnica. Emily aprendió viendo, oyendo, imitando. Era como si absorbiera la música del aire. ¿Y dónde está él ahora? La sonrisa desapareció por completo. Teresa cerró los ojos un momento antes de responder. Murió. Un paro cardíaco. Emily tenía 4 años. Teresa se secó los ojos con el dorso de la mano. Sucedió de repente. Estaba tocando en casa. Ella estaba a su lado, como siempre. De un momento a otro, él simplemente se detuvo. Javier sintió un peso en el pecho. Teresa, lo siento mucho. Fue hace más de un año, pero... Teresa suspiró profundamente. Emily no lo entendió al principio. Preguntaba cuándo iba a despertar papá, cuándo volverían a tocar juntos. Se sentaba en el piano viejo que teníamos, tocando las canciones que él le había enseñado, esperando que volviera.
Todavía tienen el piano. Tuvimos que venderlo. Necesitábamos el dinero. La voz de Teresa se volvió aún más baja. Emily lloró durante días. Era lo único que le quedaba de su padre. Desde entonces no había tocado ningún piano hasta ayer. Javier lo entendió. Por eso Emily se había sentido tan magnetizada por el piano en la fiesta. No era solo curiosidad, era necesidad. La música es lo único que le queda de él, continuó Teresa. Es como si cuando ella toca, él todavía estuviera allí de alguna manera. Por eso toca de esa forma. No es técnica, es amor, es nostalgia, es una conversación con alguien que ya no está aquí. Por eso toca con tanta emoción. David siempre decía que la música no trata de tocar las notas correctas, sino de sentir cosas verdaderas. Emily nunca aprendió a leer partituras, nunca tuvo clases formales. Ella simplemente siente. Javier guardó silencio, procesando todo lo que había escuchado. De repente, la actuación de Emily la noche anterior tenía mucho más sentido. No era solo talento natural, era amor transformado en música, nostalgia que se convertía en melodía. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Teresa con vacilación. Claro. ¿Por qué está interesado en esto? Emily es solo una niña. Hizo un gesto vago, claramente incómoda. Pobre. Hija de una empleada. ¿Por qué a alguien como usted le importaría? La pregunta era justa y Javier pensó cuidadosamente antes de responder. Porque anoche me enseñó algo sobre la música que nunca había aprendido en todos mis años de estudio. Miró a Teresa directamente a los ojos. Toco el piano desde los 4 años. Tuve los mejores profesores. Estudié en las mejores escuelas. Pero Emily, ella me recordó por qué empecé a tocar el piano. Me recordó que la música es sentimiento, no espectáculo. Teresa parecía no saber qué decir. Me gustaría verla de nuevo, dijo Javier. Señor, a Emily. Me gustaría verla tocar de nuevo. Hizo una pausa. De hecho, me gustaría tocar con ella. Teresa se puso pálida. Señor Javier, no creo que sea apropiado. Su madre ya dejó muy claro ayer que... Mi madre no tiene por qué saberlo. Javier se acercó más. Teresa, su hija tiene un don. Sería un crimen no cultivarlo. No puedo arriesgar mi empleo. Es todo lo que tengo. Si pierdo este trabajo y si... ¿Y si le garantizo que eso no sucederá? Teresa lo estudió por un largo momento. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué se arriesgaría por nosotras? Porque reconozco algo especial cuando lo veo y por qué. Javier vaciló, intentando encontrar las palabras adecuadas. Porque tengo la sensación de que Emily puede enseñarme tanto como yo a ella. Teresa se mordió el labio, claramente dividida. Javier podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo de dar oportunidades a su hija luchando contra el miedo de perder la estabilidad. Solo una vez, dijo Javier amablemente. Déjeme tocar con ella solo una vez. Si no se siente cómoda después, no volveré a pedírselo. Tras un largo silencio, Teresa asintió lentamente. Una vez, pero si su madre se entera. No se enterará. 3 horas después, Emily estaba sentada en el banco del piano de la sala de música, una habitación más pequeña e íntima que el salón principal. Javier había elegido este espacio a propósito. Era más privado, lejos de los ojos curiosos de los otros empleados, y tenía una mejor acústica para conversaciones musicales. Emily estaba diferente a la noche anterior, sin el vestidito sencillo que había usado a escondidas en la fiesta. Ahora llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta amarilla con un dibujo de una mariposa. Su pelo rubio estaba suelto, cayendo en suaves rizos sobre sus hombros, y balanceaba las piernas que no llegaban al suelo. ¿No estás nerviosa?, preguntó Javier sentándose a su lado en el banco. Emily negó con la cabeza decididamente. No con el piano. El piano es un amigo. La respuesta hizo sonreír a Javier. Tu padre te enseñó eso. Papá decía que el piano no es un instrumento, es una conversación. Emily colocó sus manos pequeñas sobre las teclas con reverencia. Decía que si escuchaba bien, el piano me contaría secretos. ¿Qué tipo de secretos?
Secretos de gente triste, gente feliz, gente con nostalgia. Emily miró a Javier con sus ojos azules brillantes que parecían demasiado viejos para su edad. ¿Tú echas de menos algo? La pregunta cogió a Javier completamente desprevenido. ¿Por qué lo preguntas? Porque ayer tocaste música con nostalgia, nostalgia de cuando la música era más agradable, cuando era más verdadera. Javier guardó silencio. La perspicacia de la niña era asombrosa. ¿Cómo podía leer también algo que él mismo apenas admitía? Quizás, admitió después de un momento. ¿Y tú qué echas de menos? A papá. La respuesta fue simple y directa, sin drama, como si fuera solo un hecho de la vida. Pero cuando toco, está menos lejos. ¿Cómo es eso? Cuando toco las canciones que me enseñó, es como si estuviera sentado aquí al lado, o ayudándome. Emily sonrió suavemente. A veces incluso le oigo decir, eso es, Emily. Siente la música primero, luego deja que los dedos sigan, punto. El corazón de Javier se encogió. Entonces, toquemos juntos. Quizás así ambos podamos sentir menos lejos las cosas que echamos de menos. Emily sonrió. La primera sonrisa verdadera y completamente feliz que Javier le había visto. Entonces empezó a tocar. Era la misma música de la noche anterior, pero ahora Javier podía escucharla bien. Sin las distracciones de la fiesta, sin los murmullos de los invitados, cada nota estaba colocada con cuidado, con intención. No había prisa, no había técnica innecesaria, solo música pura, honesta, real. Después de unos compases, Javier empezó a acompañarla. Tocaba una armonía simple, dejando que Emily condujera por completo. No quería eclipsar su música, quería bailar con ella. Y entonces ocurrió algo mágico. Emily lo miró y sonrió. Y de repente ya no estaban tocando dos partes separadas, estaban creando algo nuevo juntos, algo que ninguno de los dos podría hacer solo. Javier seguía su ritmo y ella respondía a sus armonías como si estuvieran teniendo una conversación sin palabras. Cuando Emily aceleraba, él aceleraba con ella. Cuando ella suavizaba el toque, él también lo suavizaba. Se rieron cuando Emily intentó un pasaje más complejo y casi tropezó con las teclas. Javier la ayudó, mostrándole una digitación más fácil y ella aprendió al instante. Aprendes muy rápido, dijo él, impresionado. Papá decía que tengo oído musical, que puedo oír lo que la música quiere ser. Tu padre tenía toda la razón. Continuaron tocando, experimentando diferentes melodías con Emily, siempre sorprendida cuando Javier lograba acompañarla perfectamente, anticipando sus cambios como si pudiera leer su mente musical. ¿Cómo sabes lo que voy a tocar?, preguntó ella en un momento, deteniéndose en medio de una frase musical. No lo sé, simplemente escucho lo que estás sintiendo y respondo. ¿Eso es una conversación de piano? Creo que sí. Emily soltó una risita. A papá le habrías caído muy bien. Las palabras reconfortaron el corazón de Javier de una manera que no esperaba. Significaba más que cualquier cumplido que hubiera recibido. Estaban tan absortos en la música, tan perdidos en su propio mundo de melodías y armonías, que no se dieron cuenta de la figura silenciosa en lo alto de la escalera. La señora Serrano había bajado para comprobar algo en el despacho cuando oyó el sonido del piano proveniente de la sala de música. No era inusual, Javier practicaba a diario. Pero había algo diferente en la música hoy. Algo más alegre. Curiosa, subió silenciosamente hasta el punto donde podía ver el interior de la sala sin ser vista. Lo que vio la dejó absolutamente helada. Su hijo, el heredero de la familia Serrano, estaba sentado al piano, tocando con la hija de la empleada como si fueran iguales. Se reían juntos, conversaban como amigos, compartían el banco del piano como si fuera lo más natural del mundo. Peor aún, Javier parecía genuinamente feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. Sus ojos brillaban de una manera que ella no veía desde que era un niño. La señora Serrano apretó los labios hasta formar una línea fina y sus ojos azul claro se endurecieron como el hielo. Aquello era inaceptable, completamente inaceptable. Una cosa era tolerar que la niña tocara una vez en la fiesta. Había sido bochornoso, pero al menos había terminado rápidamente. Pero esto era diferente.
Esto era su hijo relacionándose con la hija de la empleada como si fuera su igual. ¿Y si alguien lo veía? ¿Y si otros empleados empezaban a pensar que podían traer a sus hijos a jugar con Javier? ¿Dónde terminaría aquello? Observó durante unos minutos más, su indignación creciendo con cada risa compartida, con cada momento de complicidad musical. Cuando vio a Emily enseñarle algo a Javier, la hija de la empleada enseñando al heredero Serrano, tuvo que contenerse para no bajar e interrumpir todo en ese mismo instante. La señora Serrano se dio la vuelta y subió las escaleras en silencio, su mente ya trabajando en cómo resolver esa situación antes de que se saliera completamente de control. Aquello tenía que parar, y iba a parar. En la sala de música, Javier y Emily seguían tocando, completamente ajenos al hecho de que habían sido observados. Estaban perdidos en su propio universo, donde la música era un lenguaje universal y la amistad no conocía barreras sociales. Por ahora, eran solo ellos, el piano y el recuerdo de un padre que había plantado una semilla musical que ahora florecía de formas que él nunca podría haber imaginado. Habían pasado 2 semanas desde el primer encuentro en la sala de música y Javier descubrió que esperaba esos momentos como nunca antes había esperado nada. Él y Emily habían creado una rutina silenciosa, todos los martes y jueves a las 3 de la tarde, cuando la casa estaba más tranquila y sus padres descansaban, se encontraban en la sala de música. Javier siempre llegaba primero, preparando el ambiente. Abría las cortinas para dejar entrar la suave luz de la tarde. Ajustaba el banco del piano y colocaba el cojín que Emily usaba para alcanzar bien las teclas. Pequeños rituales que se habían vuelto preciosos para él. Emily aparecía siempre puntualmente, sus pasos ligeros resonando por el pasillo. Nunca necesitaba llamar a la puerta, simplemente entraba como si ese espacio le perteneciera tanto a ella como a él. «Hola, Javier», dijo aquel jueves, como siempre hacía, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «Hola, Emily, ¿qué tal tu mañana?» Ayudé a mamá en la cocina. Margarita me dejó batir los huevos para el bizcocho. Emily subió al banco y ajustó el cojín. ¿Y tú? Clase de francés con el profesor Logen. Javier hizo una mueca. 3 horas de verbos irregulares. Emily se rió. Papá sabía hablar francés. Me cantaba canciones francesas para dormir. Siempre era así. Emily hablaba de su padre con naturalidad, sin tristeza forzada, como si fuera una parte normal de la conversación. Javier había aprendido a no sentirse incómodo con esas menciones. De hecho, le gustaban. A través de esas historias, estaba conociendo al hombre que le había enseñado a Emily a ver la música como algo vivo. ¿Qué canción francesa te cantaba?, preguntó Javier sentándose a su lado. Frère Jacques, pero cambiaba la letra, la hacía divertida. Emily empezó a tocar la melodía sencilla de la canción infantil, pero con pequeñas variaciones que la hacían especial. Decía que toda canción puede ser diferente si le pones tu corazón. Javier escuchó en silencio, impresionado como siempre por la forma natural que tenía Emily de transformar hasta la música más simple en algo único. ¿Quieres que te enseñe una canción nueva hoy?, preguntó cuando ella terminó. Sí. Emily aplaudió. Pero no muy difícil. Mis dedos todavía son pequeños. Javier sonrió. Había aprendido a elegir piezas que desafiaran a Emily sin frustrarla. Hoy había preparado una melodía de Chopin adaptada para manos más pequeñas. Es una canción sobre el agua, explicó, empezando a tocar los primeros compases. El compositor quiso imitar el sonido de la lluvia al caer. Emily cerró los ojos, escuchando atentamente. Javier la observó mientras tocaba, viendo cómo su rostro se transformaba a medida que la música fluía. Era como si pudiera ver las gotas de lluvia que Chopin había imaginado. ¿Puedo intentarlo?, preguntó ella cuando él terminó. Claro, te mostraré despacio. Javier guió los dedos de ella por las teclas, mostrando el movimiento que imitaba las gotas de lluvia. Emily absorbía todo como una esponja, repitiendo cada gesto hasta que podía hacerlo sola. ¿Así?, preguntó ella, tocando el pasaje. Perfecto. Ahora intenta imaginar cómo cae la lluvia. A veces es fuerte, a veces es suave. Emily asintió y lo intentó de nuevo. Esta vez varió la intensidad del toque, haciendo que la música sonara realmente como una lluvia que cambia de ritmo. Tienes un don especial, dijo Javier, genuinamente admirado.
Puedes sentir la música incluso antes de aprender a tocarla bien. Papá decía que la música vive aquí. Emily señaló su pecho. Y que los dedos solo obedecen lo que el corazón manda. Siguieron practicando la canción de Chopin por unos minutos más, con Emily mejorando en cada intento. Javier la ayudaba cuando era necesario, pero principalmente solo observaba, fascinado por su capacidad de aprender, no a través de la técnica, sino a través del sentimiento. Javier, dijo Emily de repente, dejando de tocar, ¿puedo contarte algo? Claro. A veces sueño con papá. Miró las teclas del piano. En el sueño él está tocando el piano y yo estoy sentada en su regazo como antes. Y cuando me despierto, me pongo triste porque no es verdad. Javier sintió que se le encogía el corazón. Emily. Pero cuando toco el piano contigo, no me pongo triste. Lo miró con sus serios ojos azules. Es como si papá estuviera feliz porque tengo un amigo al que le gusta la música como a él. Las palabras de Emily tocaron a Javier de una manera que no esperaba. Nadie le había hablado nunca de esa manera, tan honesta, tan directa, tan verdadera. Emily, tú también eres mi amiga, dijo suavemente. Una de las mejores amigas que he tenido. Incluso aunque yo sea pequeña y tú seas mayor. La edad no importa cuando dos personas se entienden de verdad. Emily sonrió y volvió a tocar. Esta vez eligió una canción que Javier nunca había oído antes. Esa es nueva, observó él. Papá me enseñó esta. Decía que era una canción de amistad. Emily tocaba despacio, cada nota clara y dulce. La inventó para mí cuando estaba triste porque no tenía amigos en el colegio. Javier escuchó en silencio, memorizando cada nota. La melodía era simple, pero profundamente conmovedora, como todo lo que Emily tocaba. ¿Puedo aprenderla?, preguntó cuando ella terminó. Claro, así podemos tocarla juntos. Emily le enseñó la canción a Javier con la paciencia de una profesora experimentada, a pesar de tener solo 5 años. Lo corregía amablemente cuando se equivocaba. Se la mostraba de nuevo cuando no la entendía, siempre con la misma dulce sonrisa. No así, dijo, poniendo su manita sobre la de él para mostrarle el movimiento correcto. Tiene que ser más cariñoso. Javier lo intentó de nuevo, esta vez poniendo más suavidad en el toque. Eso es. Emily aplaudió. Ahora sí que es una canción de amistad de verdad. Tocaron la canción juntos varias veces, Javier haciendo la armonía mientras Emily conducía la melodía. Era un momento perfecto. Dos amigos unidos por la música, creando algo hermoso juntos. Javier, dijo Emily cuando terminaron de tocar, ¿eres feliz? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. ¿Por qué lo preguntas? Porque antes de que fuéramos amigos, siempre parecías un poco triste cuando tocabas el piano. Ahora pareces más brillante. Javier pensó en su observación. Era verdad. Antes de conocer a Emily, tocar el piano se había convertido en una obligación, algo que hacía porque se esperaba de él. Ahora la música había vuelto a ser una alegría. Creo que sí, admitió. Creo que soy más feliz ahora. Yo también, dijo Emily. Simplemente después de que papá muriera, pensé que nunca más me gustaría tocar el piano con nadie. Pero contigo es diferente. ¿Cómo es diferente contigo? Es como conversar sin palabras, igual que papá decía que debía ser la música. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirando las teclas del piano. Javier sentía una conexión con Emily que iba más allá de la edad, más allá de las diferencias sociales. Era una conexión de almas que entendían el mismo lenguaje. ¿Quieres intentar tocar una canción inventada?, sugirió Emily de repente. ¿Cómo es eso? La inventamos juntos. Tú empiezas. Yo sigo, luego tú sigues de nuevo. Javier sonrió. Vamos a intentarlo. Empezó con una melodía simple, solo unas pocas notas que sonaban bien juntas. Emily esperó a que terminara la frase musical y luego añadió su propia continuación, captando el tono de su música y llevándola en una dirección ligeramente diferente. Javier respondió a lo que ella había tocado, construyendo sobre su idea. Emily se rió y añadió algunas notas más, creando una pequeña variación que hizo la música más interesante. Continuaron así durante varios minutos,
creando una composición única que nacía en el momento, fruto de la colaboración perfecta entre dos mentes musicales que se complementaban. «Esta es nuestra canción», dijo Emily cuando terminaron, sonriendo orgullosa. «¿Nuestra canción?», coincidió Javier. «Nunca nadie más la tocará exactamente igual, porque solo nosotros sabemos cómo nació». Era verdad, aquella canción era de ellos, creada en el momento, imposible de reproducir exactamente igual. Era el símbolo perfecto de la amistad que habían construido, única, especial, irrepetible. Cuando llegó la hora de que Emily se fuera, Javier sintió la misma punzada de tristeza que sentía siempre. Esas 2 horas pasaban volando y él siempre quería más tiempo. ¿Hasta el martes?, preguntó Emily, como siempre hacía. «Hasta el martes», confirmó Javier. Emily le dio un abrazo rápido antes de salir corriendo. Javier se quedó sentado al piano unos minutos más, tocando suavemente la canción que habían creado juntos. Sabía que estaba viviendo algo especial, una amistad que iba más allá de cualquier diferencia, construida sobre la base sólida de la música y el entendimiento mutuo. Era una amistad de alma a alma y no la cambiaría por nada en el mundo. La señora Serrano había pasado 2 semanas observando, 2 semanas notando las sonrisas diferentes en el rostro de Javier, las miradas que dirigía hacia la sala de música, la forma en que parecía más animado los martes y jueves. 2 semanas viendo a Teresa nerviosa, siempre mirando a los lados como si estuviera escondiendo algo. No era tonta, sabía exactamente lo que estaba pasando. Aquel lunes por la mañana, la señora Serrano tomó su decisión. Se puso su traje azul marino más formal, se recogió el pelo rubio en un moño impecable y bajó a la cocina con una expresión que hizo que todos los empleados bajaran la cabeza automáticamente. «Teresa», dijo, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Necesito hablar contigo ahora». Teresa, que estaba lavando los platos en el fregadero, sintió que se le helaba la sangre. Conocía ese tono. Había escuchado a otras empleadas recibir el mismo trato antes de ser despedidas. «Sí, señora», murmuró Teresa, secándose las manos en el delantal. «En mi despacho». El despacho de la señora Serrano estaba en el segundo piso, una sala elegante con muebles de caoba y estanterías llenas de libros que probablemente nunca habían sido leídos. Era un ambiente diseñado para intimidar, y funcionaba perfectamente. Teresa entró y se quedó de pie frente al escritorio con las manos entrelazadas delante del cuerpo. La señora Serrano se sentó detrás del escritorio de roble macizo, sus fríos ojos azules estudiando a Teresa, como un depredador estudiaría a una presa. «Siéntate», dijo la señora Serrano, señalando la silla frente al escritorio. Teresa se sentó en el borde de la silla con la espalda recta, intentando parecer más segura de lo que se sentía. «Teresa, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «3 semanas, señora». «3 semanas. Y en estas 3 semanas has hecho un buen trabajo en la cocina. Margarita habla bien de ti». «Gracias, señora. Pero hay un problema». La señora Serrano se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Un problema serio que necesita ser resuelto de inmediato». Teresa tragó saliva. «¿Un problema, señora?» «Tu hija». Las 2 palabras cayeron como piedras en el estómago de Teresa. Intentó mantener una expresión neutra, pero sabía que había fallado. «Emily», continuó la señora Serrano, pronunciando el nombre como si fuera algo desagradable. «Ha estado muy presente aquí últimamente. Se queda en su cuarto cuando vengo a trabajar, señora. No molesta a nadie». «No molesta». La señora Serrano se rió, pero no había humor alguno en el sonido. «Teresa, no soy ciega. Sé exactamente lo que ha estado pasando». Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. «Señor, tu hija ha estado en la sala de música con mi hijo». La voz de la señora Serrano se volvió más baja, más peligrosa, tocando el piano, conversando, actuando como si fueran amigos. La palabra amigos salió de su boca como si fuera una palabrota. «Señora, ¿puedo explicarlo?» «Puedes». La señora Serrano se levantó bruscamente. «Entonces, explícame cómo una empleada permite que su hija tenga acceso libre a mi casa. Explícame cómo una niña de 5 años cree que puede relacionarse con el heredero de la familia Serrano como si fueran iguales». Teresa abrió y cerró la boca,
intentando encontrar palabras que no le hicieran perder el trabajo en el acto. Javier le pidió que tocara con él, dijo Teresa finalmente. Le dije que no era apropiado, pero él insistió. No quería faltarle el respeto al hijo de la señora. Ah, ¿entonces la culpa es de mi hijo? Los ojos de la señora Serrano brillaron peligrosamente. Javier es un joven amable. Él, Teresa, no entiende las implicaciones de lo que han estado haciendo, pero yo sí las entiendo. ¿Implicaciones, señora? La señora Serrano caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde Emily a veces jugaba mientras esperaba que Teresa terminara su trabajo. ¿Sabes cuál es tu lugar aquí, Teresa?, preguntó sin volverse. Sí, señora. Trabajo en la cocina. ¿Exacto? Trabajas en la cocina. Eres una empleada. La señora Serrano se volvió lentamente. Y las empleadas no crían a hijos que creen que pueden mezclarse con la familia que las emplea. Teresa sintió que le picaban los ojos por las lágrimas, pero las contuvo. No podía llorar. No delante de ella. Mi hija no piensa nada de eso, señora. Es solo una niña a la que le gusta la música. Una niña que necesita aprender su lugar en el mundo. La señora Serrano volvió a su escritorio. Y tú tienes que enseñárselo. ¿Qué quiere que haga, señora? Es simple. La señora Serrano se sentó de nuevo con su postura erguida y autoritaria. Tu hija no vuelve a venir aquí nunca más. Teresa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Señora, no tengo con quién dejarla. La niñera canceló y ese no es mi problema. La voz de la señora Serrano se volvió cortante. Encuentra una solución. Déjala con una vecina. Busca una guardería. No me importa, pero no vuelve a poner los pies en esta casa. Por favor, señora. Emily no ha hecho nada malo, solo tocó el piano. Tocó el piano, sí. Conversó con mi hijo como si fueran iguales. Actuó como si perteneciera aquí. La señora Serrano golpeó la mano sobre el escritorio. Eso es inaceptable, Teresa. Eres una empleada. Tu hija no pertenece a este ambiente. Y si no puedes entender eso, quizás tampoco pertenezcas aquí. La amenaza estaba clara. Teresa bajó la cabeza. Entiendo, señora. Espero que lo entiendas de verdad. La señora Serrano se levantó de nuevo. Porque voy a ser muy clara. Si vuelvo a ver a tu hija en esta casa, si me entero de que ha tenido cualquier contacto con Javier, serás despedida inmediatamente. Sin referencias, sin preaviso. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Y Teresa? La señora Serrano se detuvo en la puerta. No creas que puedes contarle esto a Javier. Si se entera de que hemos tenido esta conversación, te vas hoy mismo. Teresa asintió, incapaz de hablar. Estupendo. Ahora vuelve a tu trabajo y asegúrate de que esta situación no se repita. La señora Serrano salió, dejando a Teresa sola en el despacho. Por un largo momento, se quedó sentada allí, intentando procesar lo que había sucedido. Emily ya no podría venir a la mansión. No podría volver a tocar el piano, no podría volver a ver a Javier. Teresa sabía cuánto significaban esas tardes para Emily. Había visto cómo se emocionaba su hija los martes y jueves, cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de las nuevas canciones que Javier le estaba enseñando. Pero también sabía que no tenía elección, necesitaba ese trabajo, era todo lo que tenían. Al día siguiente, martes, Emily esperó ansiosamente en la pequeña casa donde vivían en el barrio obrero, a pocos kilómetros de la mansión. Mamá, ¿no es la hora?, preguntó por tercera vez, mirando el reloj en la pared. Hoy no vamos, cariño, dijo Teresa, evitando mirar a los ojos de su hija. ¿Por qué? Javier está esperando. Es día de canción nueva. He pensado que es mejor que te quedes hoy con la señora Henderson. Ha dicho que puede cuidarte cuando yo esté trabajando. Emily frunció el ceño. Pero quiero ir contigo. Quiero tocar el piano con Javier. Emily. Teresa se arrodilló frente a su hija con el corazón roto. Ya no puedes venir conmigo al trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque he pensado que es mejor así. Emily estudió el rostro de su madre durante un largo momento. A pesar de ser pequeña, podía leer las emociones de las personas, especialmente las de su madre. ¿He hecho algo malo?, preguntó su voz pequeña y preocupada. No, cariño, no has hecho nada malo. Entonces, ¿por qué ya no puedo tocar el piano? Teresa cerró los ojos, intentando encontrar fuerzas. Porque a veces las cosas cambian, Emily, y tenemos que aceptarlo. Emily no dijo nada más, pero Teresa vio la tristeza extenderse por el pequeño rostro de su hija como una nube cubriendo el sol. En la mansión Serrano, Javier esperó en la sala de música hasta las 4. Emily siempre llegaba puntualmente a las 3, pero hoy no había aparecido. Se preguntó si estaría enferma, si algo habría pasado. Cuando llegaron las 4:30 y Emily aún no había aparecido, Javier decidió buscar a Teresa. La encontró en la cocina, ayudando a Margarita a preparar la cena. Había algo diferente en ella. Sus hombros parecían tensos y evitaba mirarlo directamente. Teresa, dijo Javier, acercándose. ¿Emily está bien? No ha venido hoy. Teresa dejó lo que estaba haciendo, pero no se dio la vuelta. Está bien, señor Javier. Pero, ¿dónde está? Es martes. He preferido dejarla con una vecina. No quiero molestar más, Javier. Javier frunció el ceño. ¿Molestar, Teresa? Emily nunca molesta. Ella, señor Javier, la interrumpió Teresa, su voz más firme de lo normal. Con todo el respeto, creo que es mejor así. Emily necesita aprender a quedarse con otras personas. Había algo en la voz de Teresa que no sonaba verdadero. Javier la conocía lo suficiente como para saber cuándo estaba mintiendo y definitivamente estaba ocultando algo. Teresa, ¿ha pasado algo? No, señor. Simplemente he pensado que sería mejor. Javier la estudió por un largo momento. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada, el modo nervioso en que jugueteaba con el delantal. El jueves vendrá. Teresa dudó un momento demasiado largo. No, señor, creo que no. Esa noche Javier se quedó despierto pensando en la conversación con Teresa. Algo andaba mal. Teresa nunca actuaría así sin una razón poderosa y la única razón que podía imaginar era sus padres, más específicamente su madre. El jueves, Emily no apareció de nuevo. Javier pasó toda la tarde en la sala de música, tocando solo las melodías que había aprendido con ella, sintiendo el vacío que su ausencia creaba. Cuando llegó el viernes y Emily aún no había aparecido, Javier tomó una decisión. No podía simplemente aceptarlo. No podía dejar que una amistad tan especial terminara sin siquiera entender por qué. Sabía exactamente en qué sistema vivía. Conocía las reglas no escritas, las barreras sociales, los prejuicios que su familia llevaba como medallas de honor. Pero Emily le había enseñado que la música no conocía barreras, que la amistad verdadera era demasiado rara para ser desperdiciada y no se iba a quedar callado. No esta vez. Había pasado una semana desde que Emily desapareciera de la vida de Javier y cada día parecía más largo que el anterior. Intentó mantener su rutina normal, clases de francés, práctica de piano, cenas formales con sus padres, pero nada lograba llenar el vacío que su ausencia había creado. En la sala de música, el silencio era ensordecedor. Javier se sentaba al piano e intentaba tocar las melodías que habían creado juntos, pero sonaban vacías, incompletas. Era como intentar conversar solo. Técnicamente posible, pero sin ningún sentido. Teresa seguía trabajando en la mansión, pero estaba diferente. Sus sonrisas eran forzadas. Evitaba mirar directamente a Javier y había una tristeza en sus ojos que intentaba ocultar, pero no lo conseguía. Javier había intentado hablar con ella varias veces, pero Teresa siempre cambiaba de tema buscando alguna excusa para alejarse. Era obvio que algo había pasado, algo que no podía o no quería contar. El miércoles por la mañana, Javier tomó una decisión que llevaba madurando días. Ya no podía vivir con esa incertidumbre. Necesitaba entender qué había pasado con Emily y si Teresa no se lo iba a contar, lo descubriría por su cuenta. Esperó hasta después del almuerzo, cuando sus padres estaban descansando y la casa estaba tranquila.
Entonces, discretamente salió por la puerta trasera y caminó hasta donde Teresa estaba tendiendo la ropa. Teresa, dijo suavemente para no asustarla. Ella se giró y Javier vio que sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado recientemente. Señor Javier, dijo, intentando sonreír. ¿Necesita algo? Necesito que me digas dónde vive Emily. La sonrisa desapareció del rostro de Teresa al instante. Señor, ¿la dirección, dónde viven, señor Javier? No creo que. ¿Teresa? Javier dio un paso más cerca, su voz firme, pero amable. Por favor, solo dame la dirección. Teresa miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara que alguien estuviera escuchando. No puedo, señor. Sería inapropiado. ¿Inapropiado según quién? Teresa no respondió, pero Javier vio la respuesta en sus ojos, su madre. Obviamente su madre estaba detrás de todo aquello. Teresa, Emily es mi amiga. No voy a olvidar simplemente que existe porque alguien decidió que nuestra amistad es inconveniente. Señor, por favor, no me pida esto. Calle de los Trabajadores 847, dijo una voz detrás de ellos. Javier y Teresa se giraron. Margarita estaba parada en la puerta de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Margarita, susurró Teresa horrorizada. Esa niña tiene un don, dijo Margarita, ignorando la mirada de reproche de Teresa. Y los dones no deben desperdiciarse por tonterías sociales. Margarita, no lo entiendes. Si la señora Serrano se entera. La señora Serrano no se enterará, dijo Margarita firmemente, a menos que alguien se lo cuente. Teresa miró entre Margarita y Javier, claramente dividida. Calle de los Trabajadores 847, repitió Javier. Gracias, Margarita. Salió antes de que Teresa pudiera protestar de nuevo. El barrio donde vivía Emily estaba a unos 3 kilómetros de la mansión, pero parecía estar en un mundo completamente diferente. Las casas eran pequeñas y sencillas, pegadas unas a otras, con pequeños jardines al frente donde los niños jugaban en la calle. Javier nunca había estado en un barrio como aquel. Estaba limpio y ordenado, pero definitivamente era humilde. La gente que veía por las calles lo miraba con curiosidad. Su ropa cara y su forma de caminar dejaban claro que él no pertenecía allí. Encontró la calle de los Trabajadores sin dificultad y caminó despacio buscando el número 847. Cuando finalmente lo vio, se le encogió el corazón. Emily estaba sentada en la acera frente a una pequeña casa de ladrillo visto, usando la misma camiseta amarilla que había llevado el primer día que tocaron juntos. Estaba concentrada en algo en el suelo, inclinada sobre un pequeño proyecto que Javier no podía ver bien. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. Cuando estuvo más cerca, vio lo que estaba haciendo y sintió un nudo en la garganta. Emily estaba dibujando partituras en el suelo con palitos, pequeñas líneas paralelas trazadas en la tierra con piedrecitas colocadas como si fueran notas musicales. Movió una piedrecita unos centímetros e inclinó la cabeza como si estuviera escuchando la música que solo ella podía oír. Hola, Emily, dijo Javier suavemente. Emily levantó la vista sobresaltada. Cuando vio quién era, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Javier, dijo, levantándose rápidamente. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Se arrodilló junto al dibujo en el suelo. Esto es música. Emily asintió, de repente tímida. Estoy intentando recordar la canción de la lluvia que me enseñaste, pero sin piano es difícil. Javier miró las pequeñas partituras de tierra y palitos y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Allí estaba Emily, creando música con los recursos que tenía porque la música verdadera le había sido arrebatada. Emily, dijo, mirándola directamente a sus ojos azules. Te he echado de menos. Emily bajó la mirada. Yo también te he echado de menos, pero mamá dijo que ya no puedo ir a tu casa. ¿Por qué? Dijo que no está bien que un patrón sea amigo de la hija de la empleada. Emily pateó una piedrecita. Dijo que vivimos en mundos diferentes y que necesito entender mi lugar. Javier sintió que la ira le subía por el pecho. No hacia Emily, no ira hacia Teresa, sino ira hacia el estúpido sistema que creaba esas barreras absurdas. Emily, mírame, dijo.
Ella levantó los ojos. No me importa eso. No me importa si eres la hija de la empleada y yo soy el hijo del patrón. No me importan los mundos diferentes ni los lugares sociales. Javier tomó sus pequeñas manos. Eres mi amiga, una de las mejores personas que he conocido y me haces bien. De verdad, me enseñaste que la música trata sobre el sentimiento, no sobre la técnica. Me enseñaste que la amistad puede existir entre personas de cualquier edad. Me hiciste recordar por qué empecé a tocar el piano. Emily sonrió por primera vez desde que él había llegado. Pero mamá dijo. Tu madre tiene miedo, dijo Javier amablemente. Tiene miedo de perder el trabajo, miedo de causar problemas, pero eso no significa que tenga razón sobre nuestra amistad. Emily pensó por un momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres volver a tocar el piano conmigo? Quiero, dijo Emily sin dudar, más que nada. Entonces quiero que vuelvas, pero mamá no me dejará. Deja que hable con ella. Javier se levantó. ¿Está en casa? Sí, pero Javier. Emily le sujetó la mano. ¿Y si tu madre se entera? Mamá dijo que a la señora Serrano no le caigo bien. Javier se detuvo. Sabía que Emily tenía razón. Su madre definitivamente estaba detrás de todo aquello. Pero eso no iba a detenerlo. Emily, ¿te acuerdas de cuando creamos nuestra canción juntos? Esa que solo nosotros sabíamos tocar. Me acuerdo. ¿Te acuerdas de lo especial que fue? De lo correcto que se sintió. Emily asintió. Algunas cosas en la vida son demasiado importantes como para sacrificarlas por miedo. Javier se arrodilló de nuevo. Nuestra amistad es una de esas cosas. ¿Estás seguro? Lo estoy. Javier sonrió. Además, todavía tienes mucho que enseñarme sobre música. Emily se rió. Y tú tienes mucho que enseñarme también. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos. Javier miró la casa detrás de Emily. ¿Puedo hablar con tu madre? Emily dudó. Ha estado muy triste últimamente. Creo que ella también echa de menos nuestros encuentros musicales. ¿Por qué crees eso? Porque cada martes y jueves se queda mirando el reloj a la hora en que solíamos tocar juntos y a veces la oigo tararear las canciones que me enseñaste. Eso confirmó lo que Javier sospechaba. Teresa no había sacado a Emily de la mansión porque quisiera, lo había hecho porque la habían obligado. Emily, tu madre te contó exactamente lo que pasó. Emily negó con la cabeza. Solo dijo que pensaba que era mejor que no fuera más, pero la vi llorando en el baño después. Javier sintió que el pecho se le oprimía aún más. Teresa estaba sufriendo tanto como Emily, pero no tenía elección, o al menos creía que no la tenía. Voy a hablar con ella, dijo Javier decidido, y voy a hacer que todo salga bien. ¿Lo prometes? Lo prometo. Emily sonrió y abrazó a Javier rápidamente. Sabía que vendrías a buscarme. ¿Cómo lo sabías? Porque los amigos de verdad no se rinden el uno con el otro. Javier sonrió. Otra lección que Emily le había enseñado incluso sin darse cuenta. Caminaron juntos hasta la puerta de la casa. Emily un poco nerviosa, Javier decidido. Sabía que la conversación con Teresa no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirse. Emily merecía música, merecía amistad, merecía que sus talentos fueran reconocidos y desarrollados, y no iba a dejar que estúpidos prejuicios impidieran que eso sucediera, sin importar lo que costara. La conversación de Javier con Teresa duró casi una hora. Encontró a una mujer rota, asustada, pero que todavía amaba a su hija por encima de todo. Teresa se había resistido, le había explicado los riesgos, había llorado al contarle la amenaza de la señora Serrano. Pero cuando Javier le explicó cuánto significaba Emily para él, cuando le prometió que encontraría una forma de proteger su trabajo, cuando le demostró que estaba dispuesto a enfrentarse a su propia familia por su amistad, Teresa finalmente cedió. Una semana, dijo ella con las lágrimas corriendo por su rostro delgado. Si algo sale mal en una semana, Emily no vuelve más y prometes que no le contarás a nadie sobre nuestra conversación. Lo prometo, dijo Javier, sabiendo que estaba haciendo una promesa que quizás no podría cumplir. Y prometes que si tu madre se entera, no dejarás que nos perjudique más.
Teresa, las protegeré de cualquier cosa. La mujer lo estudió por un largo momento, viendo algo en los ojos verdes del joven que la convenció de que hablaba en serio. Está bien, pero tenemos que ser aún más cuidadosos ahora. El jueves siguiente, Emily estaba de vuelta en la sala de música. Entró despacio, casi con recelo, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento para echarla de nuevo. Sus ojos azules recorrieron el ambiente, revisando cada rincón, cada sombra. No tienes que tener miedo, dijo Javier amablemente, notando su vacilación. ¿Está todo bien? ¿Estás seguro?, preguntó Emily, su voz pequeña. Mamá dijo que si alguien nos vuelve a ver juntos. Emily, mírame. Ella levantó los ojos. No dejaré que te pase nada a ti ni a tu madre. Lo prometo. Emily estudió su rostro buscando señales de duda, pero solo encontró sinceridad. Está bien, dijo finalmente, sonriendo. Confío en ti. Emily se acercó al piano como quien se acerca a un amigo querido después de una larga separación. Puso sus pequeñas manos sobre las teclas y suspiró profundamente, como si estuviera respirando por primera vez en semanas. Te he echado tanto de menos, murmuró, acariciando las teclas con reverencia. Yo también, más de lo que imaginas. Empezaron tocando la canción de la lluvia que Emily había intentado recrear con palitos. Esta vez recordaba cada nota perfectamente, como si el tiempo lejos del piano solo hubiera intensificado su memoria musical, pero había algo diferente en su toque. Has mejorado, observó Javier, genuinamente sorprendido. ¿Mucho? ¿Cómo puedo haber mejorado si no he tocado el piano en 2 semanas? No lo sé, pero has mejorado. Hay algo diferente en tu toque, más profundo. Emily pensó por un momento, con las cejas fruncidas en concentración. Creo que es porque ahora sé lo que es estar sin música. Así que cada nota se vuelve más importante. La observación golpeó a Javier como un rayo. Era exactamente eso. Emily tocaba ahora con una urgencia, una gratitud que no existía antes. Cada momento musical era tratado como un regalo precioso que podía serle arrebatado en cualquier momento. Es como si la música se hubiera vuelto más necesaria para ti, dijo él. Sí, se animó Emily. En las 2 semanas sin tocar, sentía como si me faltara una parte de mí, como si no pudiera respirar bien. Y ahora estoy completa de nuevo. Pasaron toda la tarde tocando. Emily le mostró a Javier cómo había practicado mentalmente durante las 2 semanas de ausencia, imaginando las melodías y moviendo los dedos en el aire. Había creado ejercicios con trozos de madera en casa, simulando teclas para mantener la coordinación. Javier quedó fascinado por su capacidad de mantener viva la música, incluso sin un instrumento. Eres increíble, Emily. ¿Conoces a algún adulto que tendría esa disciplina? Papá siempre decía que la música de verdad vive aquí. Emily señaló su corazón. No en los dedos. Así que incluso sin piano, la música seguía creciendo dentro de mí. ¿Creciendo cómo? Volviéndose más fuerte, más clara. Es difícil de explicar. Emily intentó encontrar las palabras. Es como si al no poder tocar, hubiera aprendido a escuchar mejor. ¿Quieres intentar una canción nueva?, preguntó Javier cuando terminaron de tocar todas las melodías que Emily había memorizado. Sí. ¿Cuál? Una canción sobre la amistad, pero no como la que inventó tu padre, una diferente. Javier empezó a tocar una melodía que había compuesto durante las 2 semanas que Emily estuvo ausente. Era una canción que hablaba de conexiones que trascendían barreras, de encontrar a alguien que entendía tu alma, de luchar por mantener esas conexiones incluso cuando el mundo intentaba separarlas. Emily escuchó en silencio, absorbiendo cada nota, cada cambio armónico. Cuando Javier terminó, tenía lágrimas en los ojos. ¿Es sobre nosotros?, preguntó con la voz emocionada. Es sobre nosotros, sobre nuestra amistad, sobre cómo a veces tenemos que luchar por las cosas que son importantes. Es la canción más bonita que he oído nunca. ¿Puedo aprenderla? Claro, pero es un poco más difícil que las otras. No importa. Quiero aprenderla. Quiero tocar nuestra canción. Javier empezó a enseñarle la canción a Emily nota por nota. Tenía razón sobre haber mejorado. Su capacidad para absorber nueva música estaba más aguda,
como si el tiempo de ausencia hubiera intensificado todos sus sentidos musicales. «Estás aprendiendo más rápido que antes», observó Javier impresionado. «Es porque esta canción es especial, es nuestra historia». Mientras tocaban, perdidos en su creación musical, ninguno de los dos se percató de la figura silenciosa en el pasillo. La señora Serrano había bajado a buscar un libro a la biblioteca cuando oyó el sonido del piano desde la sala de música. Al principio pensó que solo era Javier practicando su rutina diaria, pero había algo en la música que la hizo detenerse. 2 pianos, 4 manos y una de las melodías era tocada con la ligereza característica de una niña. Emily estaba de vuelta. La señora Serrano sintió una ira fría subirle por el pecho. Le había dejado sus instrucciones muy claras a Teresa, muy claras. Le había hecho amenazas específicas y aún así, de alguna manera, la niña estaba allí de nuevo. Eso significaba que Teresa había desobedecido deliberadamente sus órdenes. Peor aún, significaba que probablemente Javier estaba involucrado en la decisión. Se posicionó donde podía ver el interior de la sala sin ser vista. Lo que vio confirmó sus peores temores. Javier y Emily estaban sentados uno al lado del otro en el banco del piano, tocando juntos como si fueran iguales. Peor que eso, Javier parecía estar enseñándole una nueva canción con la paciencia y el cuidado que se dedicaría a un alumno especial, aún igual. La señora Serrano observó la forma en que su hijo miraba a Emily, la forma en que sonreía cuando ella acertaba un pasaje difícil, la forma en que la trataba con un respeto y cariño que nunca le había visto demostrar por ninguno de sus compañeros de la alta sociedad. Peor aún, vio cómo respondía Emily. La niña no actuaba como una empleada en presencia de un patrón. Se reía con naturalidad, hacía sugerencias musicales, corregía amablemente cuando Javier se equivocaba en algo. Se comportaba como una igual. Aquello no era solo una niña tocando el piano, era una amistad real, profunda, que claramente significaba mucho para Javier. Y esa percepción la enfureció aún más. Una cosa era tolerar la primera actuación de Emily en la fiesta como un momento aislado, una curiosidad pasajera. Había intentado resolver la situación discretamente hablando con Teresa, pero aquello era diferente. Aquello era su hijo apegándose a alguien completamente inadecuado, alguien que podría influenciarlo de formas que ella no podía controlar, alguien que ya estaba haciendo que cuestionara las reglas sociales que ella había pasado 20 años intentando enseñarle. Observó durante unos minutos más, su indignación creciendo con cada risa compartida, con cada momento de complicidad musical. Cuando vio a Emily enseñarle algo a Javier, la hija de la empleada enseñando al heredero Serrano, corrigiendo su técnica como si tuviera autoridad para hacerlo, casi intervino en el acto. Pero no, esto necesitaba ser resuelto de forma definitiva y permanente. La señora Serrano se dio la vuelta y subió las escaleras en silencio, su mente ya elaborando un plan. Teresa había desobedecido sus órdenes directas. Había permitido que su hija volviera después de haber sido claramente instruida para mantenerla alejada. Eso no podía ser tolerado nunca más. Además, estaba claro que Javier estaba involucrado. Probablemente había convencido a Teresa para que trajera a Emily de vuelta. Eso significaba que estaba trabajando activamente en contra de las decisiones de la familia. Aquello tenía que parar inmediatamente. En la sala de música, Javier y Emily continuaron tocando hasta el final de la tarde, completamente ajenos al hecho de que habían sido observados. Cuando llegó la hora de que Emily se fuera, ambos estaban radiantes. ¿El jueves otra vez?, preguntó Emily, como siempre hacía. El jueves, confirmó Javier, sonriendo. Y hasta entonces, practica mentalmente la nueva canción. Voy a practicar todos los días. Emily salió corriendo para encontrarse con su madre, que la esperaba nerviosamente en la cocina. Teresa había pasado toda la tarde tensa, con miedo de que en cualquier momento alguien apareciera para echarlas. Javier se quedó unos minutos más en la sala de música, tocando suavemente la melodía que habían creado juntos. Era perfectamente feliz en ese momento, planeando las próximas canciones que le enseñaría a Emily, pensando en cómo su amistad se estaba desarrollando. No sabía que sería la última vez que Emily tocaría el piano en esa sala. A la mañana siguiente, Javier se despertó tarde, como siempre hacía los viernes. Bajó a desayunar sobre las 10, silbando la melodía que había creado para Emily, esperando encontrar la casa en su rutina normal.
Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no podía identificar. Margarita estaba sola en la cocina, preparando el café con una expresión sombría que Javier nunca había visto antes. Sus movimientos eran más bruscos de lo normal y evitaba mirarlo directamente. «Buenos días, Margarita», dijo, sirviéndose un zumo de naranja. «¿Dónde está Teresa?» Margarita dejó lo que estaba haciendo y se giró lentamente. Javier vio algo en sus ojos que le hizo sentir un escalofrío en el estómago. «Señor Javier, Teresa ya no trabaja aquí». El vaso casi se le resbaló de la mano a Javier. «¿Cómo que no? Fue despedida anoche». «¿Despedida?» Javier sintió que el estómago se le hundía. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» Margarita miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara que alguien estuviera escuchando. «Creo que es mejor que hable con su madre sobre esto». «Margarita, dime qué ha pasado, por favor». «No puedo, señor Javier, pero...» ¿Vaciló? Fue justo después de que terminaran de tocar ayer. El mundo de Javier se derrumbó. Los habían descubierto. Javier salió corriendo de la cocina y encontró a su madre en la sala de estar tomando té y leyendo un periódico como si nada hubiera pasado. Estaba impecablemente vestida y maquillada. Una imagen de calma que contrastaba violentamente con la tormenta que Javier sentía crecer dentro de él. «Mamá», dijo, intentando mantener la voz calmada. «Margarita dice que han despedido a Teresa». La señora Serrano no levantó la vista del periódico. «Así es». «¿Por qué?» «Teresa es una empleada excelente. Margarita siempre elogia su trabajo. Nunca ha hecho nada malo». La señora Serrano finalmente bajó el periódico y miró a Javier con sus fríos ojos azules. «Javier, a Teresa se le instruyó claramente sobre ciertas limitaciones. Eligió ignorar esas instrucciones». Javier sintió una ira familiar subirle por el pecho. «¿Esto tiene que ver con Emily?» «Sí». «Mamá, Emily es solo una niña. Emily es hija de una empleada que no conoce su lugar». La señora Serrano dejó el periódico a un lado cuidadosamente. «Y parece que tú también has olvidado el tuyo». «Mi lugar». «Javier, eres un Serrano. Tienes responsabilidades, expectativas. No puedes andar mezclándote con cualquiera. Emily no es cualquiera». La voz de Javier salió más alta de lo que pretendía. «Es talentosa, inteligente, amable. Es hija de una empleada». «¿Y qué?» La señora Serrano se levantó bruscamente, su compostura finalmente resquebrajándose. «¿Y qué, Javier? ¿No entiendes las implicaciones de lo que estaba sucediendo ayer? Le estabas enseñando piano como si fuera tu igual, como si tuviera derecho a estar allí. Tiene derecho a estar donde quiera». «No lo tiene». La voz de la señora Serrano subió de tono. «Javier, ¿no ves a dónde lleva esto? Ayer estaba tocando el piano. Dentro de poco estaría sentándose a nuestra mesa, yendo a la piscina, siendo tratada como parte de la familia. ¿Dónde terminaría eso? No tendríamos ningún control. No veo ningún problema en eso». «¿No ves ningún problema?» La señora Serrano se rió, pero no había humor en el sonido. «Javier, no podemos permitir que los empleados crean que pueden criar a sus hijos como si fueran nuestros iguales. Si hacemos eso, perderemos todo el control. Nuestra posición social, nuestra autoridad, todo se vendría abajo». Javier miró a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. «Estás hablando de una niña de 5 años. Estoy hablando de principios, de orden social, de mantener a cada uno en su lugar apropiado». No era apropiado. La ira de Javier finalmente explotó. «Mamá, no entiendes nada. Emily es mi amiga, una verdadera amiga. Es talentosa. Tiene un don musical que es raro y especial. Es una niña dulce e inteligente que nunca ha hecho daño a nadie». «Javier, no». Él también se levantó. «Despediste a Teresa porque no soportas la idea de que tu hijo sea amigo de alguien que consideras inferior. Has destrozado la vida de 2 personas por tu estúpido prejuicio. No me hables en ese tono. Hablaré en el tono que quiera». Javier temblaba de ira.
Emily me ha enseñado más sobre música, sobre amistad, sobre ser una persona decente en unas pocas semanas que toda nuestra sociedad en 20 años. La señora Serrano se puso pálida. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Javier se dirigió hacia la puerta. Y sé exactamente lo que voy a hacer. ¿A dónde vas? Voy a buscarlas. Voy a disculparme por pertenecer a una familia que trata a la gente buena como basura desechable. Javier, si sales de esta casa ahora. ¿Qué? Javier se giró en la puerta. ¿Me vas a desheredar? ¿Me vas a echar también? Haz lo que quieras, mamá, pero no voy a quedarme aquí fingiendo que estoy de acuerdo con esto. Salió dando un portazo, dejando a la señora Serrano, sola en la sala, temblando de ira y conmoción. Javier no había mentido. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Iba a encontrar a Emily y a Teresa, iba a disculparse y iba a encontrar una forma de arreglar el daño que su familia había causado, porque algunas cosas eran demasiado importantes como para sacrificarlas por prejuicio y orgullo, y su amistad con Emily era definitivamente una de ellas. Javier caminó por las calles del barrio obrero con una mezcla de determinación y nerviosismo creciendo en su pecho. El camino a casa de Emily parecía más largo esta vez, cada paso cargado con el peso de la culpa que sentía. Sus palabras a su madre aún resonaban en su mente, pero ahora parecían vacías ante la realidad de lo que había sucedido. Había prometido proteger a Emily y a Teresa. Había prometido que no les pasaría nada malo y había fracasado por completo. La calle de los trabajadores estaba más concurrida que la primera vez. Los niños jugaban en la calle, las mujeres conversaban en las puertas de sus casas. Los hombres volvían del trabajo con rostros cansados pero sonrientes. Era un mundo diferente al que él conocía, más sencillo, más genuino, donde la gente se saludaba por su nombre. Cuando llegó al número 847, Javier se detuvo un momento, observando la casita de ladrillo visto. Había algo diferente ahora. Las cortinas estaban cerradas, no había flores en las ventanas como había visto antes, y el pequeño jardín delantero parecía abandonado. Respiró hondo y llamó a la puerta. Se oyeron pasos vacilantes. Javier escuchó a Teresa preguntar quién es a través de la puerta cerrada. Teresa, soy Javier. Hubo un largo silencio. Luego, lentamente la puerta se abrió. Teresa apareció en la rendija, sus ojos azules rojos e hinchados como si hubiera llorado durante horas. Cuando vio a Javier, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo que parecía miedo. Señor Javier, dijo con la voz ronca, ¿qué hace aquí? ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted. Teresa dudó, mirando hacia atrás como si estuviera comprobando algo. No sé si es una buena idea. Por favor, Teresa, solo unos minutos. Tras un momento que pareció eterno, Teresa abrió la puerta por completo y le hizo un gesto para que entrara. La casa era pequeña, pero ordenada, con muebles sencillos y limpios. Las paredes estaban decoradas con dibujos que claramente había hecho Emily. Pequeñas obras de arte infantil que representaban pianos, notas musicales y figuras que parecían ser ella y su padre tocando juntos. Emily estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de libros para colorear y lápices. Pero no estaba coloreando, solo miraba las páginas en blanco con una expresión vacía que le partió el corazón a Javier. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron por un instante, pero la luz se apagó de nuevo. Hola, Javier, dijo en voz baja. Hola, Emily. Teresa señaló el pequeño sofá. Siéntese, por favor. Javier se sentó y Teresa ocupó la silla de enfrente, manteniendo la distancia. Emily continuó en el suelo, pero Javier notó que estaba prestando atención a cada palabra. Teresa, comenzó Javier, su voz cargada de emoción. Lo siento mucho, señor. Siento mucho lo que ha pasado. Mi madre no ve las cosas como yo. Debería haberlas protegido. Teresa bajó la mirada. El señor no podía saber. Ella sí que podía. Javier se inclinó hacia adelante. Sabía que mi madre no aprobaba nuestra amistad. Sabía que tenía prejuicios. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber encontrado una forma de mantenerlas a salvo. Señor Javier,
con todo el respeto, no es su responsabilidad protegernos. Pero lo es. La voz de Javier se volvió más firme. Emily es mi amiga y los amigos se protegen unos a otros. Teresa lo miró por un largo momento con los ojos llorosos. Le agradezco sus palabras, señor, de verdad. Pero creo que es mejor que nos alejemos. Ya hemos perdido el trabajo. Solo quiero proteger a mi hija. ¿Protegerla de qué? De más decepciones, de apegarse a cosas que no puede tener. Teresa se secó los ojos con el dorso de la mano. Emily se pasó toda la noche de ayer preguntando cuándo volverían a tocar el piano. Tuve que explicarle que eso ya no va a pasar. Desde el suelo, Emily levantó la vista. Mamá dijo que la gente como nosotros no puede ser amiga de la gente como tú. Las palabras de Emily golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago. Emily, eso no es verdad. ¿No? La niña se levantó y caminó hasta donde él estaba sentado. Entonces, ¿por qué no puedo volver a tocar el piano contigo? Javier miró entre Emily y Teresa, buscando las palabras adecuadas. Porque algunos adultos creen que hay reglas tontas sobre quién puede ser amigo de quién, pero esas reglas están equivocadas. Entonces, ¿por qué tenemos que seguirlas? La simple pregunta de Emily contenía una verdad profunda que Javier no sabía cómo explicar. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que el mundo era injusto? Que existían personas que juzgaban a otras por el dinero que tenían o por el trabajo que hacían. Emily, la llamó Teresa amablemente. Ve a jugar un ratito a tu cuarto. Necesito hablar con el señor Javier. Emily dudó, pero obedeció. Javier la vio salir de la habitación con los hombros caídos, como si llevara un peso demasiado grande para su edad. Cuando se quedaron solos, Teresa se levantó y caminó hacia la ventana. Señor Javier, entiendo sus intenciones. Sé que le gusta a Emily y que ella le quiere a usted, pero mire a su alrededor. Javier miró la sencilla sala, los muebles viejos, pero bien cuidados, los dibujos de Emily en las paredes. Esta es nuestra realidad, continuó Teresa. Emily tendrá que aprender a vivir en este mundo, no en el mundo del Señor. Y cuanto más se apegue a cosas que no puede tener, más sufrirá. Pero puede tenerlas, Teresa. Emily tiene talento, tiene un don que de nada sirve si no tiene oportunidades. Teresa se volvió hacia él. Señor Javier, no tengo dinero para pagarle clases de piano a Emily. Apenas puedo pagar la comida y el alquiler. Y ahora, sin trabajo. Su voz se quebró y Javier vio lágrimas empezar a correr por su rostro. Encontraré otro trabajo, dijo Teresa, intentando recomponerse. Pero mientras tanto, Emily tendrá que entender que la música es solo un sueño bonito, no una realidad posible para ella. Javier se levantó bruscamente. No, eso no está bien. Puede que no esté bien, pero es la verdad. Teresa, deme 5 minutos, solo 5 minutos. No se vaya a ninguna parte. No tome ninguna decisión. Espéreme aquí. Teresa lo miró confundida. Señor. Solo espéreme, por favor. Javier salió de la casa casi corriendo, dejando a Teresa completamente confundida en la sala. Tenía una idea que se había formado en su mente durante la conversación, creciendo hasta convertirse en una certeza absoluta. No podía cambiar la forma en que su madre pensaba. No podía deshacer lo que había sucedido, pero podía hacer algo concreto para ayudar. Javier caminó rápidamente hasta encontrar una cabina telefónica y llamó a su banco personal. Tenía una cuenta propia desde los 18 años, alimentada por una generosa paga y unas inversiones que su padre había hecho a su nombre. Nunca había usado el dinero para nada importante, solo para gastos superfluos que ahora parecían sin sentido. Quiero crear un fondo, le dijo al gerente. Un fondo educativo a nombre de Emily Rose. Necesito que cubra un colegio privado, clases de música, transporte, material escolar, todo lo que necesite. El gerente hizo varias preguntas sobre importes y plazos. Javier respondió a todas sin dudar. Quería que el fondo fuera lo suficientemente generoso como para cubrir todo lo que Emily necesitara hasta cumplir los 18 años, incluida la universidad si ella quisiera. También quiero crear un fondo separado para su madre,
Teresa Rose, añadió Javier, una cantidad mensual que garantice que tengan estabilidad financiera. Cuando terminó las llamadas, Javier se sintió más ligero de lo que se había sentido en días. Finalmente estaba haciendo algo concreto, algo que marcaría una diferencia real en la vida de Emily. Volvió a la casa casi corriendo. Teresa abrió la puerta con una expresión preocupada. Pensé que no volvería. Prometí que volvería. Javier entró en la sala donde Emily estaba sentada de nuevo, pero ahora solo mirando a la nada. ¿Puedo sentarme? Teresa asintió y se sentaron como antes. Teresa, tengo una propuesta para ustedes. He creado un fondo educativo a nombre de Emily. Javier habló despacio, queriendo que cada palabra se entendiera. Cubrirá un colegio privado, clases de piano, transporte, material escolar, todo lo que necesite. Teresa se puso pálida. Señor Javier, no puedo aceptar caridad. No es caridad. Javier se inclinó hacia adelante. Teresa, Emily es una niña muy especial. Esto no es por lástima ni por culpa, es por todo lo que ella es. Su compañía me hace bien. Me ha enseñado cosas importantes sobre la música, sobre la amistad, sobre ser una persona mejor. Quiero garantizar lo mejor para ella. Pero déjeme terminar. Javier levantó la mano amablemente. También he creado un fondo para usted, una cantidad mensual que garantizará que tengan estabilidad financiera. Podrá buscar trabajo sin desesperación. Podrá elegir algo que realmente quiera hacer. Teresa estaba temblando. Señor Javier, esto es muy generoso, pero no puedo aceptarlo. Es mucho dinero. Teresa, míreme. Ella levantó sus ojos llorosos. Tengo mucho dinero, mucho más de lo que sé qué hacer con él. Gasté más en ropa el mes pasado de lo que ustedes ven en un año. Javier tomó sus manos. Déjeme usar este dinero para algo que realmente importa. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría esto por nosotras? Javier miró a Emily, que escuchaba todo con los ojos muy abiertos. Porque Emily tiene un don real, raro, especial. Sería un crimen dejar que ese don se desperdicie por falta de oportunidades. Se giró de nuevo hacia Teresa. Y porque ustedes dos me han mostrado lo que es la verdadera amistad, eso no tiene precio. Teresa empezó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que renacía. Señor Javier, no sé qué decir. Diga que acepta. Diga que dejará que Emily tenga las oportunidades que se merece. Emily se levantó del suelo y caminó hacia Javier. Sin decir una palabra, lo abrazó con toda la fuerza que sus bracitos pequeños podían reunir. ¿Eso significa que puedo volver a tocar el piano?, preguntó contra su pecho. Significa que tendrás tu propio piano, dijo Javier, abrazándola de vuelta. Y profesores y todas las clases que quieras. Emily se apartó para mirarlo. Y seguiremos siendo amigos. Para siempre, prometió Javier. Si tú quieres. ¿Quiere? Teresa se levantó y se unió al abrazo, llorando y riendo al mismo tiempo. Gracias, susurró. Gracias por creer en mi hija. Gracias por dejarme conocerla, respondió Javier. Se quedaron así un largo momento, tres personas de mundos diferentes, unidas por algo más fuerte que el prejuicio, más duradero que las diferencias sociales. Cuando finalmente se separaron, había esperanza en el aire. Emily sonreía por primera vez en días. Teresa parecía 10 años más joven y Javier sentía que finalmente había hecho algo verdaderamente importante con su vida. ¿Cuándo puedo empezar las clases?, preguntó Emily, sus ojos brillando de emoción. Mañana, si quieres, rió Javier. Pero primero, ¿qué tal si tocamos un poco juntos? He traído la partitura de una nueva canción que creo que te gustará. Emily aplaudió, y por primera vez desde que todo se había desmoronado, el futuro parecía brillante de nuevo. La esperanza había vuelto para quedarse. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde en la pequeña casa de la calle de los Trabajadores. Emily ahora estudiaba en una de las mejores escuelas de la ciudad. Tenía clases de piano 3 veces por semana y poseía un pequeño piano en casa, un regalo de Javier por su 6º cumpleaños. La mansión Serrano estaba de nuevo decorada para una fiesta.
Esta vez era una celebración de Año Nuevo, un evento formal que reunía a la élite de la ciudad. Las lámparas de araña brillaban, flores caras adornaban cada rincón y los camareros circulaban con bandejas entre los invitados, elegantemente vestidos. Javier estaba de pie en la entrada del salón, nervioso, mirando constantemente hacia la puerta principal. Había enviado invitaciones especiales para Emily y Teresa, pero no sabía si vendrían. La señora Serrano circulaba entre los invitados con su sonrisa social perfecta, pero Javier notaba la tensión en sus hombros. Los últimos meses habían sido una tregua silenciosa entre ellos. Entonces, a las 8:30 de la noche, llegaron. Emily entró de la mano de Teresa, llevando un vestido azul claro que Javier le había mandado hacer especialmente para ella. Su pelo rubio estaba recogido en un peinado delicado y caminaba con la confianza que había desarrollado en los últimos meses. Teresa estaba elegante con un sencillo vestido negro, pero sus ojos mostraban nerviosismo. Sabía que esa noche sería crucial. Cuando entraron en el salón, las conversaciones disminuyeron. Las cabezas se giraron, ojos curiosos la siguieron. Algunos invitados susurraron entre sí, preguntándose claramente quiénes eran esas personas. Javier se acercó de inmediato, sonriendo. «Han venido», dijo aliviado. «Prometimos que vendríamos», respondió Emily, haciendo una pequeña reverencia como Teresa le había enseñado. «Estás preciosa, Emily». Circularon por el salón, Javier presentando a Emily y a Teresa como sus amigas especiales. Las reacciones variaban. Algunos invitados eran cordiales, otros mantenían una fría cortesía y algunos parecían claramente incómodos. Emily se comportaba perfectamente, saludando a la gente con educación, pero sin perder su naturalidad infantil. Hablaba de sus clases de piano cuando le preguntaban, mencionando siempre lo mucho que le gustaba la música. La señora Serrano observaba desde lejos, su expresión impenetrable. Javier notaba cómo seguía cada movimiento de Emily, cada reacción de los invitados. A medida que avanzaba la noche, Emily fue conquistando gradualmente a algunas personas. Su autenticidad e inteligencia eran imposibles de ignorar, e incluso algunos de los invitados más escépticos comenzaron a conversar con ella de forma natural. Cuando la fiesta estaba casi por terminar, Javier se acercó al piano de cola en el centro del salón. Golpeó delicadamente una copa para llamar la atención. «Damas y caballeros», dijo, su voz resonando en el salón. «Si me lo permiten, me gustaría cerrar esta noche de una manera especial». Las conversaciones se detuvieron por completo. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Quiero compartir el piano con alguien que ha cambiado mi forma de ver el mundo», continuó Javier, extendiendo la mano en dirección a Emily. Emily caminó hacia él con paso firme, sin dudar. Subió al banco del piano como si ese fuera su lugar natural. El salón quedó en completo silencio. 200 personas esperaban. Emily empezó a tocar. Era la canción que Javier había compuesto para ella meses atrás, la canción sobre la amistad. Pero Emily había añadido sus propias variaciones, haciéndola aún más rica y expresiva. Sus pequeñas manos se movían por las teclas con confianza. Meses de estudio formal habían perfeccionado su técnica, pero su esencia musical permanecía intacta, pura, honesta, profundamente emocional. Después de unos compases, Javier se unió a ella, pero esta vez dejó que Emily liderara por completo, siguiendo su interpretación, admirando la forma en que transformaba cada nota en algo especial. Emily conducía con el corazón, como siempre, pero ahora había algo más. Había gratitud por la oportunidad, determinación para demostrar su valía y un amor por la música que se había profundizado. La música hablaba de viajes, de encontrar tu lugar en el mundo, de personas que creen en ti. Era autobiográfica sin ser dramática, poderosa sin ser pretenciosa. Cuando llegaron al final, Emily y Javier tocaron las últimas notas en perfecta sincronía. El silencio que siguió duró solo unos segundos. Pero pareció eterno. Entonces el salón estalló en un aplauso emocionado. No fueron aplausos educados u obligatorios, fueron aplausos genuinos de personas que habían sido verdaderamente conmovidas por la música. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos, otras aplaudían de pie. Emily bajó del banco e hizo una reverencia, sonriendo radiante. Javier se quedó a su lado, aplaudiendo su actuación junto con todos los demás.
Al otro lado del salón, la señora Serrano observaba todo en silencio. Por primera vez en meses, no tenía nada que decir. Sus ojos estaban fijos en Emily, no con desaprobación, sino con algo que parecía casi reconocimiento. Vio cómo los invitados se acercaban a Emily después de la actuación, felicitándola genuinamente, tratándola como a una joven talentosa. Vio cómo Javier miraba a Emily con orgullo y cariño y cómo Emily correspondía con una amistad pura y verdadera. Y por primera vez, la señora Serrano empezó a entender que quizás su hijo había encontrado algo más valioso que el estatus social. Emily sonrió a Javier, sus ojos brillando de felicidad. Javier le devolvió la sonrisa, sabiendo que esa noche marcaba no solo el final de un año, sino el comienzo de un futuro donde la amistad y el talento importaban más que el prejuicio. La música había vencido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas. Deja tu like porque eso ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Hasta la próxima historia.